Muy buenos días, estudiantes de la Institución Educativa 5149 San Juan Bautista. Continuamos con nuestro segundo bimestre y vamos a desarrollar la actividad 4. Argumentamos cómo impactan nuestras acciones en la atmósfera y la salud. El área de ciencia y tecnología va a desarrollar esta sesión y los docentes que están a cargo del área es el profesor Felipe Ramos Paucar, la profesora Yubisa Aliaga Fernández y la quien le habla, la profesora Mari Chuquisuta. Entonces vamos a empezar con nuestra sesión. Muy atentos para este desarrollo. Nuestra competencia que vamos a desarrollar es explica el mundo físico basado en conocimientos científicos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Vamos a ver dos capacidades: comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y la segunda es evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El propósito de hoy vamos a explicar la importancia de la capa de ozono y cómo los clorofluorocarbonados, que son compuestos químicos, la destruyen. El reto es que ustedes van a elaborar un organizador visual donde van a argumentar cómo nuestras acciones impactan en la calidad del aire y de la salud de las personas. Bueno, vamos a empezar analizando esta situación significativa. La atmósfera tiene diferentes estratos y cada uno tiene características distintas. Entre ellas se ubica la estratosfera, que tiene 35 kilómetros, dice, de espesor y donde se encuentra la capa de ozono, al cual se le llama ozono estratosférico. Es un gas compuesto de moléculas de ozono que forma una capa y cumple la función de filtrar los rayos ultravioletas provenientes del sol y así evitar que el 90% de la radiación solar ultravioleta atraviese la atmósfera que causa daño en los seres vivos. La cantidad de ozono se ve disminuida debido a su reacción con contaminantes de origen humano. Entre los contaminantes más perjudiciales para la capa de ozono se encuentran los clorofluorocarbonados, el monóxido de cloro, entre otros. En el año de 1985 se descubrió un agujero en la capa de ozono localizado sobre la Antártida y en el año de 1987 se firmó el Protocolo de Montreal, que es un acuerdo internacional ambiental que establece las obligaciones a los países firmantes para tomar medidas con miras a la protección de la capa de ozono de las sustancias químicas que la destruyen. Después de haber leído esta situación significativa, vamos a responder estas tres preguntas. Primero, de acuerdo al texto, ¿cuál es el principal problema que se presenta en la atmósfera? Pregunta 2. ¿Cuál es la causa del problema? Pregunta 3. ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces les invito a ustedes para empezar a interactuar en estos momentos. Vamos a hablar acerca de la destrucción de la capa de ozono. A ver, muy atentos. ¿En qué consiste esta destrucción de la capa de ozono? Las moléculas de ozono son muy sensibles y se destruyen ante la presencia de átomos de cloro o de bromuro. Los clorofluorocarbonados afectan la capa de ozono cuando al llegar a la atmósfera se rompen por medio de algunas reacciones y producen inmediatamente el monóxido de cloro, el cual reacciona con el ozono, quitándole un átomo de oxígeno y convirtiéndole en una molécula de oxígeno, el cual nos sirve para poder filtrar los rayos ultravioletas. Pero no queda ahí. ¿Qué sucede después? Vamos a ver que se calcula, dice, que la molécula del monóxido de cloro es capaz de destruir hasta 100.000 moléculas de ozono. Si esto lo agregamos, que los clorofluorocarbonados son moléculas muy estables que duran 20 años en la atmósfera, ¿no? Entonces todavía en el futuro hay una infinidad de moléculas en la capa de ozono que disminuirán de manera significativa, ¿no? Es muy importante observar todo esto. Aquí vamos a mostrar una gráfica que ya le hemos pasado, pero ahora nos toca hablar acerca de los clorofluorocarbonados. ¿Qué es? ¿No?
también conocidos con el nombre de CFC. Son sustancias que agotan la capa de ozono. Estas sustancias no son productos naturales, sino fruto de la química industrial, como los líquidos refrigerantes, los extintores, ¿no? Los aerosoles, también construcción de plásticos debido a su alta estabilidad. También se encuentra presente, aunque en proporciones muy pequeñas, en sistemas de refrigeración, en las refrigeradoras domésticas que tenemos en casa. También el aire acondicionado, ¿no? También envasado y otros aislamientos como solventes para elaborar pinturas, barnices y propulsores de aerosoles como algunos sprays. Por esta razón, su degradación natural es muy difícil y su presencia en la atmósfera se prolonga, dice, durante muchos años, de 50 a 100 años, que se degrade combinándose con el ozono estratosférico en condición de frío y luminosidad. Esta reacción química también implica gran parte de la destrucción de la capa de ozono. Vamos a ver en dónde lo encontramos, ¿no? Estos de aquí. Encontramos en las espumas, ¿no? En los extinguidores, también en algunos solventes, como hemos mencionado, industriales, ¿no? Como utilizamos a veces para agentes limpiadores, aerosoles, también en equipos de aire acondicionado, aquí en las refrigeradoras comercial, industrial y también de uso doméstico. Entonces ahora ya estamos listos para completar el siguiente cuadro, donde ustedes van a indicar los aspectos que van a tener en cuenta y también la descripción, lo van a describir, donde se encuentra cada uno de ellos, ¿no? Y vamos a interactuar en nuestra hora de clase. Ahora atentos a leer la infografía de radiación ultravioleta. En ella vamos a explicar qué es la radiación ultravioleta y los tipos de radiación. Y vamos a tratar de comprender todo lo que está a nuestro alcance. Empezamos con la definición de la radiación ultravioleta, que es una parte de energía que emite el Sol, pero de forma de energía radiante, la cual la emite en todas las direcciones. La radiación ultravioleta es una banda de la radiación solar, pero es de color violeta. Y esta se divide en 3 bandas. Vamos a verlo. La primera banda es la radiación A o UVA. Son los menos nocivos y llegan en mayor cantidad a nuestra superficie y permite el bronceado de la piel. Tenemos la radiación B, UVB, moldea el clima de la Tierra y tiene una fuerte influencia sobre el medio ambiente. En exceso son altamente dañinos para los seres vivos. Y tenemos la radiación C. Este tipo de radiación es absorbida íntegramente por la atmósfera, vale decir por el ozono y el oxígeno. Si se llega a la superficie terrestre sería perjudicial para todos los seres vivos. Sabemos que la capa de ozono absorbe gran parte de la radiación UVB, sin embargo, su debilitamiento nos deja expuestos a recibir mayores niveles, ¿no?, de radiación. Ahora vamos a responder estas 4 preguntas. ¿Cuáles son las graves consecuencias del incremento de la radiación ultravioleta en la superficie terrestre? Segunda pregunta, ¿todas las radiaciones ultravioletas son negativas para los seres vivos? ¿Por qué? ¿Existe una relación entre los contaminantes del aire con incremento de los rayos ultravioleta en la superficie terrestre? Y pregunta 4, para empezar a interactuar, ¿de qué manera contribuimos en la destrucción de la capa de ozono? Pasamos a ver la siguiente infografía sobre efectos de la radiación ultravioleta en la piel, ¿no? Vamos a explicar cuáles son los efectos negativos, positivos de esta radiación ultravioleta en la piel. La radiación viene a ser el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol y tiene efectos positivos como negativos sobre el clima, ecosistema y la salud de todos los seres vivos. Los efectos de la radiación solar, ¿no?, cuando es a tiempos prolongados o en horas de mayor radiación y sin la protección adecuada, puede afectar a la salud de las personas, originando problemas como es el cáncer a la piel. Hay 2 tipos de cáncer. Vamos a ver el carcinoma
vasocelular, que es la forma más común de cáncer de la piel. Generalmente aparece en áreas sobreexpuestas, que es el rostro, orejas, labios y sobre todo en la nariz. Y el otro, que es la melanoma, que es la más agresiva y potencialmente mortal, actuando en los casos, la melanoma que a ver, ¿cómo se podría explicar? Que es el más agresivo, potencialmente inmortal, que muchas veces produce hasta la muerte, ¿no? También tenemos trastornos oculares, el fotoenvejecimiento, porque la exposición de la radiación altera prematuramente la textura y la elasticidad de la piel. Luego tenemos las quemaduras solares, que se presentan en enrojecimiento y dolor en la zona afectada o en la zona expuesta, ¿no? Hay que ver también las medidas preventivas, ¿no? Para evitar, hay que evitarnos exponer al sol entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, ya que son las horas de mayor radiación. Se recomienda el uso de lentes de protección UV. Las gafas que no cuentan con esta protección, lo que va a causar es daño a las pupilas. Utilizar ropa de protección solar recomendable, manga larga y de color blanco, ¿no? Llevar siempre una gorra o una sombrilla que va a generar una propia sombra a nosotros. Y es muy importante aplicarse bloqueador solar 30 minutos antes de exponerse, ¿no?, al sol. Eso es muy importante. Luego vamos a responder estas 4 preguntas. ¿Cuáles son las enfermedades en la piel ocasionadas con mayor exposición a la radiación ultravioleta? ¿Por qué el rayo ultravioleta A es el de mayor riesgo para la piel? ¿De qué manera se previenen los efectos en la piel por la exposición prolongada a la radiación solar? ¿Qué relación puedes establecer entre la contaminación del aire, radiación ultravioleta y enfermedades de la piel? Escríbelo con tus propias palabras. Y estamos listos para interactuar. Pasamos a reflexionar y responder. ¿De qué manera nuestras acciones incrementan o disminuyen la contaminación del aire? Para dar respuesta, identificamos las acciones que realizamos de manera personal o comunitaria y aquellas que podemos proyectarnos. Debemos sustentarlas considerando en su impacto positivo o negativo con la calidad del aire. Para ello usaremos los conocimientos científicos que hemos construido en las actividades 3 y 6. Ustedes me dirán, ¿y cuáles son esas 3 y 6? En las sesiones anteriores hemos visto de la calidad del aire, ¿no? De ahí tenemos que extraerla. Y los saberes de nuestra comunidad. El sustento lo podemos organizar en el cuadro propuesto. Vamos a completar. Acciones realizadas. Justifica la acción utilizando datos, conceptos y hechos científicos. ¿Por qué benefician o perjudican al ambiente, ¿no? Aquí, acciones también lo mismo que repite aquí, y vamos a que ustedes sustenten con sus 3 ejemplos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y no se olviden de enviar su actividad el día de hoy hasta las 6 de la tarde. Nos vemos la siguiente sesión.